Muy buenos días, un saludo a todos ustedes que están reunidos en Cartagena. Yo desafortunadamente no los puedo acompañar porque acabamos de regresar a La Habana a continuar con la mesa de conversaciones. Pero sí quería contarles un poco la visión del gobierno del proceso y de este tema del desarrollo rural y el papel de las cooperativas en él, que es muy importante, y es muy importante ustedes, todas estas asociaciones, es muy importante que tengan una visión clara de parte nuestra de qué se tratan estos acuerdos. Pero lo primero que tenemos que decir es que esto que estamos haciendo acá en La Habana es de verdad, es una oportunidad como no se nos ha presentado nunca, y para hacerla realidad tenemos que entre todos trabajar alrededor de ella. Tenemos que todos entender qué es lo que se está haciendo acá, discutirlo y ver cómo de la mejor manera lo vamos entre todos a implementar. Y eso me lleva al primer punto, al primer, digamos, fundamento del proceso, que es la idea de que acá estamos discutiendo el fin del conflicto, pero que lo que realmente es importante es lo que ocurre después, que es cómo llevar todo esto a la práctica. En el acuerdo general que firmamos con las FARC en el año 2012, ese era el primer punto. Dijimos que hemos acordado iniciar conversaciones directas e interrumpidas con el fin de llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Entonces ahí hay la idea de que primero firmamos un acuerdo para terminar el conflicto y luego iniciamos una fase de construcción de paz, que uno diría que es una idea muy obvia. Paremos la guerra para poder dedicarnos a construir la paz. Y eso es lo que tenemos que pensar, en eso es que tenemos que enfocarnos, eso es lo que tenemos que visualizar. Y en ese sentido también uno puede decir que la firma de un acuerdo final no es el fin del proceso de paz, sino es una nueva etapa y casi que el comienzo de un verdadero proceso de construcción de paz en el territorio. Y eso me lleva al segundo punto, el segundo concepto fundamental, y es que el territorio es la esencia de lo que estamos haciendo acá. Todo lo que hacemos es para toda Colombia, lo que acordamos en el 2012 y lo que estamos desarrollando es para todo el país, es de alcance nacional, pero su expresión, su trabajo es territorial, es pensado desde las regiones y desde los territorios. La agenda que acordamos en el 2012, que es el desarrollo rural integral, la participación política, el fin del conflicto, es decir, los procesos, el cese al fuego definitivo, los procesos de dejación de armas, reincorporación a la vida civil, las garantías de seguridad, etcétera. Todo está pensado desde el punto de vista territorial. Igualmente, mucho de lo que hagamos, o la mayor parte de lo que hagamos probablemente en materia de derechos de las víctimas, también va a ser en los territorios. Y el punto que estamos discutiendo actualmente, que es el de drogas y cultivos, pues por supuesto que también. Entonces, alrededor de un territorio que se articulan todos estos acuerdos y se implementan. Y de todo eso, tal vez el que acordamos primero, el punto número 1, es el que nos da, no puedo decir que es el más importante, pero sí es el que nos da el marco para todos los demás, porque es la idea del desarrollo rural integral, o como acordamos con las FARC finalmente llamarlo, la idea de una gran reforma rural integral. ¿Y en qué consiste esa reforma? Déjeme pasar a un segundo capítulo. Dejemos de lado los conceptos y pasemos ya a las cosas más concretas. Tiene unos 3 o 4 elementos. El primero es el tema de acceso y uso de la tierra. Ahí lo que acordamos fue establecer un gran fondo de tierras para distribuir tierras a quien no las tienen o tienen muy poca. Acordamos una serie de incentivos para darle un mejor uso a la tierra, para que no haya tanta tierra improductiva en Colombia, y que todo esto esté acompañado de lo que hemos llamado acceso integral, es decir, que no se trata simplemente de distribuirle pedazos de tierra a la gente, sino que esto ocurre en el marco de unos programas donde ese acceso a tierra está acompañado de la necesaria asistencia técnica, de los programas de crédito, de infraestructura, etcétera. En un momento me refiero otra vez a eso. Entonces, es la idea del acceso integral.
Y complementario a esa idea del acceso a la tierra está la idea de la formalización, que de cierta manera también es una idea de acceso. Es decir, lanzar unos grandes programas masivos de formalización de la propiedad para los pequeños agricultores y establecer unos mecanismos legales para facilitar la protección de esos derechos, todo sobre la base de un gran esfuerzo para establecer exactamente cuál es la propiedad rural en Colombia por medio del levantamiento de un catastro, y un catastro que está integrado al registro de manera que quede de la manera más clara y transparente qué es de quién. Y de esa manera, digamos que matamos dos pájaros de un tiro. Por una parte, en ese ejercicio de establecimiento del catastro y de integración con el registro, vamos a tener una mejor idea de la propiedad rural en Colombia, incluyendo de muchas tierras que son del Estado, que son baldíos, que han sido apropiados indebidamente y, como lo ha estudiado el Ministerio de Agricultura, probablemente estarán a disposición para ser parte de esta distribución. Y por otra parte, estamos asegurando los derechos de propiedad de los pequeños agricultores. Nosotros pensamos que esa es una medida para evitar desplazamientos futuros. Si la gente tiene su derecho de propiedad asegurado y tiene cómo defenderlo, pues tendrá muchas mejores posibilidades de defender lo que es suyo. Y por último, en esa idea también hay un elemento muy importante, que es asegurarle unos mejores recursos al municipio en la medida que haya un predial más justo, donde quienes más tienen, pues más paguen, sobre una base más técnica, y que todo eso se revierta en favor de las comunidades, de los habitantes, de los municipios, para todo el desarrollo social. Ese es, digamos, el primer componente. El segundo componente son lo que hemos llamado unos grandes planes nacionales en todo el espectro de las necesidades del campo. Aquí el objetivo es uno muy ambicioso y también muy sencillo. Es que el campo entre en un camino, en una senda de convergencia con los estándares de vida en el mundo urbano. Si lo pensamos desde el punto de vista de los derechos de cada quien, de los derechos constitucionales que tienen todos los colombianos, lo que estamos tratando es de asegurar que el gobierno trata esos derechos por igual y se hacen grandes inversiones en educación y salud con modelos que están pensados especialmente para las necesidades del campo. Pues evidentemente esto no comienza de ceros. Colombia tiene una larga historia de esfuerzos, sobre todo en educación, con modelos como la Escuela Nueva, etcétera, pero todo esto hay que ponerlo al día para las necesidades del campo hoy en salud, en educación. Ya mencioné la infraestructura. ¿Infraestructura qué quiere decir? Quiere decir, pues, por supuesto, las tan anheladas vías terciarias que son necesarias para poder comercializar, todos lo sabemos, pero además de eso Colombia tiene un enorme déficit, como ustedes probablemente lo saben y lo sufren, en riego. Estamos muy en la cola en América Latina en distritos de riego. Quiere decir también adecuación de tierras, quiere decir también conectividad, etc. Luego hay otro componente de apoyo a la productividad, apoyo al pequeño agricultor, a lo que hemos llamado también la agricultura familiar, con líneas de crédito mucho más agresivas, más amplias, con, para ciertos casos, subsidios o capital semilla para iniciar proyectos, con, ya lo mencioné, asistencia técnica. Colombia tuvo en un momento dado una red importante de asistencia técnica y eso por diferentes razones se ha venido abajo y hay que recuperarlo si queremos que el campo sea y la pequeña agricultura sea productiva, y con medidas especiales para asegurar la comercialización de los productos de diferente tipo, creando comercializadoras que las mismas asociaciones manejen para evitar tanta intermediación, que es donde se pierden mucho de los ingresos que deberían llegar al pequeño agricultor, y con diferentes medidas especiales, por ejemplo, repensar la idea de hacer compras estatales en las regiones, que los colegios en las regiones, por ejemplo, puedan
satisfacer sus necesidades a través de la producción local, por dar un ejemplo. Aquí viene un capítulo que es el que quiero hacer énfasis, de promoción del cooperativismo, de la asociatividad y de la llamada economía solidaria, que es un poco el marco de todos estos esfuerzos de mejorar la productividad del pequeño agricultor, y es lo que ustedes justamente hacen. Por eso es tan importante esta discusión, porque lo que acordamos aquí en La Habana son, digamos, unas ideas, que son unas ideas concretas, que van a tener unos recursos muy importantes detrás, pero el cómo se va a hacer eso es algo que tenemos que desarrollar después entre todos, ver cómo lo vamos a hacer. Y esta idea de la promoción de la asociatividad es muy fuerte en los acuerdos. Acá me gustaría hacer una aclaración. El gobierno, la visión del gobierno es que hay que promover todo tipo de asociaciones. El gobierno no tiene una preferencia, eso lo decide la gente cómo se quiere asociar. Y lo digo porque la discusión ha estado un poco marcada por la discusión alrededor de las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina, que están en la ley, como ustedes saben, 160 del 94, son una forma de asociación perfectamente válida, que el gobierno apoya si eso es lo que quieren los campesinos de una región. Pero no es la única manera, como ustedes bien saben, de asociarse o de hacer cooperativismo. Entonces, el punto es, hay diferentes formas de asociación, diferentes modelos de cooperativismo, y todos los que la gente, las comunidades decidan poner en marcha, el gobierno los va a apoyar de diferentes maneras, incluyendo no solamente el marco legal, sino asistencia técnica de cómo pueden constituirse, etc. Y ahí, digamos, sobre la base de estas ideas, lo que necesitamos ahora es desmenuzarlas, volverlas más concretas, y ahí, pues ustedes son los llamados a decirnos a nosotros cómo implementamos esto de la mejor manera. Luego hay un tercer gran capítulo en el acuerdo del punto 1, que es el tema de la seguridad alimentaria. Eso quiere decir, por una parte, apoyar más a las familias campesinas en su propia producción para que se alimenten mejor, tener programas especiales de nutrición, pero también asegurar que ese incremento en la productividad del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, también beneficia a la gente en las ciudades y contribuye a programas de seguridad alimentaria y nutrición en las cabeceras municipales y en los centros urbanos, y a la vez, en una especie de círculo virtuoso, pues crea mercados para esta producción del pequeño agricultor. Y el último componente es lo que hemos llamado unos programas de desarrollo con enfoque territorial, y es que en las zonas, no en todo el país, pero en las zonas que han estado más afectadas por el conflicto, donde hay un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, donde el Estado no ha podido desarrollar debidamente su institucionalidad, también donde hay cultivos ilícitos, en esas zonas se desarrollen unos programas especiales que cojan todos esos instrumentos que he mencionado de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los apliquen, digamos, de una manera más intensa y más rápida para ayudar a estabilizar y construir paz en esas regiones que son las más afectadas, sin perjuicio de que los planes que mencioné antes son planes para todo el país, que deben beneficiar a todo el campo colombiano. Y por eso decimos nosotros que realmente el enfoque del gobierno de la paz es un enfoque de derechos. Se trata de tomar en serio esos derechos de los habitantes del campo y ver cómo de la mejor manera les ayudamos a satisfacerlos. Déjenme decir una última cosa sobre cuáles van a ser los procedimientos para hacer todo esto, porque esos son programas muy ambiciosos. Y la idea fundamental y básica acá es que todo lo tenemos que hacer de una manera muy participativa. Eso quiere decir que a la hora de escoger beneficiarios de diferentes programas, por ejemplo, programas de desarrollo con enfoque territorial, programas de distribución de tierras, lo hagamos en consulta con las comunidades, que saben mejor quiénes son realmente los que están más necesitados. Eso quiere decir que a la hora de elaborar de manera mucho más precisa el catastro, también haya una mayor participación de la comunidad para establecer claramente linderos, etc. Y quiere decir que, al menos en el caso de estos programas de desarrollo con enfoque territorial, pongamos en marcha unos procesos de lo que se llama
planeación participativa donde las comunidades, las asociaciones trabajan de la mano con unos programas nacionales, unos programas del gobierno y obviamente con sus autoridades departamentales y locales que tienen un papel muy importante que jugar en esto, pero el punto es que no se pueden quedar solas tratando de hacer estos programas tan ambiciosos. Tiene que ser el gobierno nacional el que trabaja con ellos y con las comunidades en unos procesos donde es la misma gente, las mismas asociaciones, los mismos campesinos, los que identifican cuáles son sus mayores necesidades, cuáles serían los proyectos que más los beneficiarían, trabajan en integrar esas ideas que puede tener una comunidad en un lugar A con las que tienen en otro lugar B, dentro del marco del nivel municipal, con las autoridades locales y con el apoyo de los programas del gobierno, y de esa manera surjan unos planes que sean unos planes que la gente sientan que son mucho más suyos y que responden verdaderamente a sus necesidades, que no son planes hechos en una oficina en Bogotá, sino planes hechos por la gente en sus territorios. Y nosotros creemos que esos procedimientos no solamente nos van a llevar a un mejor uso de recursos, ahí también hay un espacio muy importante para el cooperativismo, porque podemos, si bien ya hay ejemplos que ustedes deben conocer mucho mejor, podemos dar un salto en el tipo de responsabilidades que pueden asumir las cooperativas. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, en ciertas regiones, un pequeño plan o ojalá un gran plan de construcción de vías terciarias, o si vamos a construir unos distritos de riego, o incluso obras algo más complejas como unos pequeños acueductos veredales, que cooperativas en las regiones puedan asumir la responsabilidad de hacer esas obras y no solamente de hacerlas, sino de administrarlas, porque el problema siempre, como ustedes saben, no es construir las cosas, es darle mantenimiento en el tiempo, es también recaudar los recursos para asegurar ese mantenimiento. Y ahí es donde vemos un papel esencial de las cooperativas, ahí entre otros temas que ya mencioné. Y si damos un paso atrás y miramos lo que estamos haciendo ahí, realmente lo que estamos tratando de buscar es un mejor, yo lo llamo una nueva alianza entre las instituciones y la gente, los campesinos, las comunidades, las cooperativas, para crear instituciones que nos funcionen en esas zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales más profundas que no han sido debidamente atendidas. De ahí la gran importancia de este encuentro en el que ustedes están. Y quiero terminar simplemente diciendo que aquí lo más importante nuevamente no es lo que estamos aquí hablando en La Habana, pues obviamente que eso es un marco, es la base, pero lo más importante es imaginarse cómo serían esos territorios en paz, cómo puede contribuir cada quien, cada uno de ustedes, cada asociación a construir esa paz, y que si entre todos tenemos esa visión conjunta de qué es lo que queremos, pues nada nos va a impedir que lleguemos allá. Muchas gracias.